Muy bien, vamos a resolver este ejercicio que nos dice: un bloque de masa m se desliza con una velocidad constante en un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal. Determinar el valor del coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano inclinado. Muy bien, en este ejercicio nos está preguntando el coeficiente de rozamiento. Vamos a ver. Primer paso, debemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre según las reglas que ya sabemos. Paralelo al plano o la superficie de contacto, graficamos el eje X y perpendicular a esta el eje Y. Muy bien. Luego vamos a ubicar todas y cada una de las fuerzas que actúan en este cuerpo. Primera fuerza, el peso. ¿Qué más? Este peso nos damos cuenta que no está sobre la línea de acción, o sea, no se encuentra directamente sobre ningún eje. Por tanto, este peso lo vamos a descomponer tanto en Y como en X. Muy bien. ¿Qué otras fuerzas tenemos en este cuerpo? Tenemos también la fuerza de rozamiento. Directamente el ejercicio mismo nos pregunta un coeficiente de rozamiento. Por tanto, va a existir una fuerza de rozamiento. ¿Qué podemos decir respecto a este ejercicio? Únicamente sabemos que es un bloque que está en un plano inclinado. Por tanto, no se le está aplicando ninguna fuerza al mismo. Lo único que podemos suponer respecto al movimiento de este bloque, suponiendo que no se le aplica ninguna fuerza al mismo, es que se va a deslizar por el plano inclinado. Este sería el movimiento hacia abajo del plano inclinado. Muy bien. Si decimos que este bloque se va a mover hacia abajo del plano inclinado, en sentido opuesto tendremos la fuerza de rozamiento. Muy bien, ¿qué otra fuerza tenemos aquí? Si tenemos una superficie de contacto, tenemos una fuerza normal. Y listo. Esas serán todas las fuerzas que actúan en el cuerpo. Debemos recordar también que este ángulo de aquí va a ser igual al ángulo de acá. Una vez que ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a proceder a hacer las sumatorias de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X y también sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a analizar cada una de estas fuerzas. Primero, ¿qué nos dice respecto al movimiento en el eje X? Aquí en el enunciado nos dice que se va a deslizar con velocidad constante. Si tenemos velocidad constante, quiere decir que no va a haber aceleración. Por tanto, en el eje X, que es en el cual se va a deslizar, va a ser igual a 0. Ahora, en el eje Y, si nos fijamos en el eje Y, no se va a mover de esta forma, vertical a la superficie de contacto. No se mueve así en el eje Y. Por tanto, en el eje Y, como no se mueve en ese eje, será igual a 0. Muy bien. Vamos a analizar ahora qué fuerzas tenemos en cada uno de los ejes. La sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. En el caso del eje X, ¿qué podemos notar? Sabemos que se va a mover con este sentido. Por tanto, todas las fuerzas que tengan este sentido del movimiento se van a considerar positivas. ¿Qué fuerza tenemos en este sentido? Tenemos el peso en X. Solo tenemos esa en ese sentido. Ahora, en sentido opuesto tenemos la fuerza de rozamiento. Al ir en sentido opuesto al movimiento, esta será negativa. Y esto será igual a 0. De aquí, el peso. Recordemos que es el peso. El peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Y en este caso queremos solo la componente en X. ¿Cómo sacamos la componente en X del peso? Sabemos este ángulo. Va a ser igual al de acá. ¿Cuál es la componente en X? La que se encuentra opuesta al ángulo. Si la componente está opuesta al ángulo, trabajamos con el seno del ángulo. Por tanto, la componente en X va a ser igual al peso, que en este caso ya sabemos que es igual a la masa por la gravedad.
masa por gravedad, que multiplica en este caso al seno del ángulo teta, menos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sabemos que es igual al coeficiente de rozamiento que multiplica por la fuerza normal. Por tanto, aquí tenemos coeficiente de rozamiento por normal, y todo esto es igual a 0. Muy bien. Ahora, en el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos? Positivas. Hacia arriba tenemos la fuerza normal, y hacia abajo tenemos el peso en Y. Por tanto, será menos peso en Y, y esto es igual a 0. De aquí, el peso en Y, ¿cómo se obtiene? Esta componente en Y está adyacente a este ángulo, por tanto se va a calcular con coseno. Tendríamos entonces la normal menos el peso, que es la masa, por la gravedad, que multiplica el coseno del ángulo teta, y esto es igual a 0. ¿Qué podemos hacer ahora? Si nos fijamos, la ecuación que nos da aquí, llamémosla ecuación 1, depende de un parámetro que es la fuerza normal. ¿Y dónde tenemos esta fuerza normal? Tenemos en esta ecuación, llámese ecuación 2. ¿Qué podemos hacer entonces? De esta ecuación 2 podemos obtener esta fuerza normal, despejando. Tendríamos que la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo teta. Listo. Tenemos aquí nuestra ecuación 2. ¿Qué podemos hacer con esta ecuación 2? Podemos reemplazar esta normal en la ecuación 1. Vamos a reemplazar esa ecuación 2 en la ecuación 1. Tenemos masa por gravedad por el seno del ángulo teta. Aquí tenemos menos coeficiente de rozamiento que multiplica por la normal, que en este caso es masa por gravedad por coseno de teta, y esto es igual a 0. Vamos a despejar ¿qué cosa? Lo que nos pide en este ejercicio es el coeficiente de rozamiento. Vamos a despejar este coeficiente de rozamiento. Tendríamos que el coeficiente de rozamiento que multiplica por la masa por la gravedad por el coseno de este ángulo teta va a ser igual a ¿qué? A la masa por la gravedad por el seno del ángulo teta. Muy bien. De aquí, todo esto de aquí, masa, gravedad y coseno de ángulo teta, está multiplicando. Por tanto, al otro lado pasa a dividir. Tendríamos entonces que este coeficiente de rozamiento va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo teta. Todo esto dividiría para masa por gravedad por coseno del ángulo teta. Aquí, si nos fijamos, podemos simplificar masa por gravedad con masa por gravedad, quedándonos entonces que este coeficiente de rozamiento va a ser igual a seno del ángulo teta, que divide para coseno del ángulo teta. Y si recordamos algo, o comparamos con una identidad trigonométrica que nos dice que el seno del ángulo dividido para el coseno del ángulo es igual a la tangente del ángulo. Por tanto, ¿qué podemos decir aquí? Que el coeficiente de rozamiento va a ser igual a la tangente del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo que corresponde al plano inclinado. De esa manera tenemos este ejercicio.